Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. En esta jornada estamos en la parashá número 10, que lleva por título Miket, que traducida al español dice al final o al cabo, refiriéndose a que al cabo de 2 años Faraón tuvo 2 sueños. Y la interpretación de estos sueños le darían a Joseph el desarrollo, el cumplimiento de los sueños que el Eterno había puesto en su corazón. Démosle gracias al Padre. Padre, te damos gracias. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, amo del universo y de nuestras vidas, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Gracias por la oportunidad, Padre. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Capítulo 41 de Génesis, verso 54. Génesis 41, verso 54, dice así: Y comenzaron los 7 años de hambre, tal como Joseph había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en todo el país de Misrayim había pan, o sea, en Egipto. Entonces, nos encontramos ante el cumplimiento de la segunda parte de la interpretación de los sueños de Faraón. Recuerda que Joseph le dijo: los dos son uno mismo. Vendrán 7 años de gran abundancia, 7 años de tremenda bendición, de tremendas cosechas. Pero ahora se cumple la segunda parte de la interpretación. Dice la porción que comenzaron los 7 años de hambre, tal como Joseph había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en todo el país de Egipto había pan. Había pan. Qué importante, mis amados hermanos, ser fiel con el Eterno en los años de abundancia, en los años de provisión. Hemos visto con tristeza a personas y familias que en sus años de abundancia se olvidaron del Eterno. Dejaron de aplicar los principios del reino. Y luego, con gran aflicción, se enfrentan a la pérdida del trabajo, a la reducción de los ingresos, a situaciones terribles en las que tienen que reconocer que no hicieron las cosas bien. Y entonces, en la escasez, les toca obedecer. Y es más fuerte así. Entonces es mejor la fidelidad al Eterno. Porque cuando le somos fieles a Yahweh, aún en medio de la crisis, tendremos sustento y no padeceremos necesidad. Como dijo el rey David: joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su linaje mendigando el pan. Hay otra traducción que dice: ni a su descendencia mendigando pan. Eso es Salmos 37, verso 25. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su linaje mendigando pan. Tú y yo ya sabemos qué es ser justo. Yeshua lo dijo fácilmente: busca el reino de Elohim y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El reino de Elohim, ¿cómo se busca? Leyendo la escritura. ¿Y cómo se hace justicia? Obedeciendo lo que está escrito ahí. Y David dijo: yo nunca he visto a un justo desamparado. Nunca. Y David no mentía. La palabra no miente. Pero para el injusto, tiempos malos vienen. Para el injusto, al que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, no solamente la situación se complica, sino que también sus hijos tendrán problemas.
Entonces, vemos en la porción de esta palabra en Salmos que el justo tendrá provisión y el justo tendrá protección. Y si volvemos a establecer ese paralelo profético de Joseph con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Joseph en Egipto es el instrumento para mantener el sustento de alimento y salvar al resto de la humanidad. Y Yeshua es el pan de vida que sustenta a toda la humanidad que se acerca a él, sin importar del Egipto que venga, sin importar de qué Egipto venga. Por eso en Juan 6, verso 55, Juan 6, 55, Yeshua dijo algo asombroso y que no muchos lo entendieron. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Él está hablando de una relación firme con él, una relación fiel con él, a cuya persona su alimento es la obediencia a la Torá. Y está dispuesto por el sacrificio de Yeshua, por esa gratitud, tener una vida de obediencia y de integridad. Entonces nada le faltará, porque la intimidad con el Eterno es fiel, es firme, es íntegra. Y dice en el verso 57 de Génesis 41, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a Joseph, porque el hambre era severa en toda la tierra. ¿Te imaginas? 7 años de que la tierra estaba seca, estéril, infructuosa es la palabra. Y Yahweh siempre provee para nosotros y para compartir con los demás. Una de las premisas de la bendición es que Elohim bendice para que seamos bendición. Y yo recuerdo que años atrás, comenzando el ministerio que el Eterno me ha permitido desarrollar, tenía esa frase cuando me preguntaban: ¿cómo está, Pastor Jairo? Bendecido para bendecir, bendecido para bendecir. Y así lo decía yo, y de pronto uno de los ancianos de una iglesia donde estábamos me dijo: esa es una frase satánica, eso no está en la Biblia. Entonces le cité algunos versículos y también las experiencias que el Eterno me había permitido vivir, y le dije yo: el que no reconoce que es bendecido para bendecir no está agradando al Dios que lo bendice. Porque el Eterno no nos bendice para que nosotros nos saciemos y seamos ciegos o seamos indolentes ante la necesidad de los demás. Por eso es que la Sedaká es tan importante y es parte del principio financiero. El diezmo que el Eterno pide que le devolvamos a Él inmediatamente que recibimos ingresos. La ofrenda, que es con la que se sostienen diferentes necesidades de la obra del Eterno. El diezmo para los ministros. Y la sedaká, para que al que no tiene no le falte. Y que nosotros podamos tener la bendición del necesitado, que eso ya lo vimos. Entonces, en 2 Corintios 9, verso 8, Rab Shaul expresa: además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Como dice el Tanakh, Él dio generosamente al pobre, su sedaká permanece para siempre. Su sedaká permanece para siempre. Muy importante que nosotros demos sedaká, pero no saques para dar sedaká del diezmo,
No. Cuando tú no diezmas al ministro, a la persona que es tu cobertura espiritual, y se la das a los pobres, estás diciendo: los pobres son mi cobertura. Y más bien el Eterno te bendice por causa de que tú cumples con tus diezmos y ofrendas, y te da la oportunidad, aparte de eso, de ser instrumento de sedacá para aquellos necesitados. En el capítulo 42, en el verso 6, avanzamos en la historia y encontramos que Joseph era el que mandaba en toda aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Joseph y se postraron ante él rostro en tierra. Es decir, que Joseph fue el administrador del grano en Egipto. Fue para los egipcios el proveedor de alimentos. Y acá comienza a cumplirse el sueño de Joseph. Se habían cumplido los sueños de los demás. Se cumplió el sueño del copero, el del panadero y los sueños de Faraón. Solo faltaban los sueños de Joseph. Qué importante que nosotros nos ocupemos de que el sueño de los demás se haga realidad. Y dejemos de último nuestro sueño. No significa que se cumplan en ese orden, pero la palabra nos asegura que se cumplirán. Ahora toma sentido los manojos de trigo, las gavillas que representan el alimento y la provisión que solo prevalecería en manos de Joseph. Ese es el cumplimiento del primer sueño. Yahweh siempre hace justicia a sus siervos que han sufrido por su causa. El rey David dijo: oh Yahweh, cuánto han aumentado mis adversarios. Muchos son los que me atacan, muchos dicen de mí: no hay liberación para él en Elohim. Pero tú, Yahweh, eres mi escudo protector, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es una preciosa melodía que David compuso. Mas Yahweh es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bien impresionante la expresión de David, que era un hombre que nunca perdió una guerra, que el Eterno siempre lo protegió. Desde pequeño, él defendía a las ovejas del rebaño de su padre. Si era un oso, lo mataba; si era un león, lo mataba, que venía a hacerle daño al rebaño. Y en todo eso, el Eterno estuvo con él. Recordemos siempre las experiencias del pasado y cómo el Eterno nos ha librado, para que podamos enfrentar las aflicciones y las pruebas del presente. También Johanán dijo, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 9, dice: mira, o escribió, yo te daré algunos de la sinagoga de Hasatán. Yeshua hablando en el libro de Apocalipsis, Johanán escribiendo, de los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. Es lo que Johanán escribe. Él dice ahí en Apocalipsis lo que él recibió en esa revelación del libro de Gilgalut de Apocalipsis, de cómo hay una diferencia entre los que dicen pero no son, con los que, y lo decimos por emuná y por responsabilidad, con los que decimos ser y somos. Bien importante, y habla aquí de la sinagoga de Hasatán. ¿Cuál es la sinagoga de Hasatán? Los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Pero cuando tú y yo somos íntegros, el Eterno hará que vengan a implorar el favor del Eterno a través de nosotros.
Y entonces la gente conocerá que el Eterno nos está amando y nos ama por causa de nuestra integridad de decir que somos israelitas y de obedecer la Torá que el Eterno nos ha confiado. Porque somos sinagoga del Elohim Elyon, del Dios viviente. Y le servimos como ejemplo ante las demás familias, ante las demás naciones. En el verso 8 del capítulo 42 de Génesis dice: Joseph había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Y este verso hace referencia tipológica a la situación moderna. Es decir, muchos de nuestros hermanos de la casa de Yahudá no conocen a Yeshua, pero Yeshua sí los conoce a ellos. Claro está que forma parte del plan redentor, donde Yahweh mismo quien les ha puesto, es quien les ha puesto ese velo, dicho velo, ese velo para que no reconozcan que Él es el Mesías. Pero eso es por causa nuestra lo que ha sucedido con los judíos. Porque en Romanos 11, Rab Shaul en el verso 25 escribe una verdad preciosa que nunca debemos dejarla de lado. Romanos 11, 25. Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Si bien entonces Joseph reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él. Pero nosotros, descendientes del linaje de Joseph, de la casa de Efraín, sí sabemos quién es él. Pero nos faltaba la Torá que los hermanos de Joseph sí conocen, pero que nosotros dejamos a lo largo de la dispersión entre las naciones. Y entonces vemos ahora el proceso de cómo Joseph va a enfrentar esta situación, y que a nivel de enseñanza sencilla nos recuerda también lo que vimos en el caso de Jacob, la necesidad de enfrentar el pasado, la necesidad de enfrentar nuestros temores. Y aquí Joseph tiene delante de él su pasado, su familia que tanto daño le hizo. Y tenía dos alternativas: o vengarse, y tenía todos los medios para hacer una venganza como la quisiera hacer. Su familia estaba necesitada, sus hermanos estaban en condiciones inferiores, y él estaba en una condición de mucha influencia y de muy alta autoridad. Nosotros ante el mundo tenemos una influencia impresionante, porque el Eterno está con nosotros, porque nosotros le agradamos a Él. Pero no fallemos en el momento de aplicar misericordia, porque Yahweh una y otra vez dice: misericordia quiero y no sacrificio. Juicio sin misericordia se hará al que no tuviera misericordia. Entonces avanzamos, y en el verso 13 del capítulo 42 dice: mas ellos dijeron: tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Mira lo que ellos dicen: y el otro ya no existe. Y este verso es sumamente interesante, porque ellos reconocen ante Joseph que son 12 hermanos, pero niegan la permanencia de entre ellos de uno, o sea, de Joseph, de él mismo. El otro ya no existe, dicen ellos. Y es así hoy día. Pues en las esferas escatológicas de los judíos, Efraín ya no existe. Y tiene que ser de esta manera. Para ellos Efraín tiene que estar completamente muerto y en los huesos.
De otra manera, no se cumpliría la profecía de Ezequiel 37. Lee, por favor, amado hermano, todo este capítulo de Ezequiel y deja que el espíritu de profecía venga sobre ti y te eleve al conocimiento poderosamente. Padre, gracias. Gracias por trazar tus palabras, tu Torah de una forma tan soberanamente poderosa, Padre. Y gracias por enseñarnos cómo debemos enfrentar a aquellos que nos hicieron daño. Y cómo debemos enfrentar nuestros temores y nuestro pasado. Pero sobre todo, gracias por enseñarnos a estar pendiente de los demás a través de la Sedaká y a través de procurar que ellos puedan cumplir sus sueños, porque somos bendecidos para bendecir y nuestro sueño se cumplirá de tal manera que tú nos exaltarás sobre aquellos que un día nos hicieron daño. Pero también nos probarás qué haremos cuando estemos en esa situación y tengamos los recursos para humillarlos o para bendecirlos. Padre, que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en ti, que siendo Elohim no tuviste o no te aferraste a ser Elohim, sino que te manifestaste como hombre, y como hombre tomaste forma de siervo, y como siervo fuiste al madero, al sacrificio, entregaste tu vida y tu sangre por nosotros, y fuiste sepultado, pero al tercer día resucitado, y venciste a la muerte, mostrándonos que cuando te servimos, tú no nos dejas en vergüenza, tú nos exaltas cuando llega el tiempo correcto. Gracias, Padre. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad. Que nuestra vida sea dedicada para ti, para gloria de tu Kadosh nombre. Amén y amén.